Buenos días, nosotras somos estudiantes del Instituto Técnico Mercedes Ábrego de la ciudad de Cúcuta, grado 11. Mi compañera Gabriela Fajardo, Natalia Parra, Daniela Galván, Geraldine Jacome, Laura Niño y yo, quien les habla, Natalia Gutiérrez, les vamos a explicar el teorema de Bayes. Buenos días, en el día de hoy les vamos a explicar el teorema de Bayes. Este es un procedimiento que se utiliza para obtener la probabilidad de ocurrencia de acontecimientos condicionados a la ocurrencia de otros acontecimientos. De la teoría probabilística, el teorema de Bayes tiene la siguiente fórmula. Probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B dado A sobre la sumatoria de la probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Es decir, existe la probabilidad de un suceso A. Este es denominado suceso a priori. Si efectivamente este suceso es dado, existe la probabilidad de otro suceso B, que llamaremos suceso a posteriori. Por eso decimos que es el suceso B dado A. En el denominador ocurre lo mismo, pero en sumatoria, y por eso tenemos el símbolo de sumatoria acá, de todos los sucesos condicionados que trabajemos en el ejercicio. Probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Por eso vemos aquí la sumatoria de estos. Para entender mejor esta definición, les vamos a mostrar el siguiente ejercicio. El parte meteorológico ha anunciado 3 posibilidades para el fin de semana. A. La probabilidad de que llueva es del 50%. B. La probabilidad de que nieve es del 30%. Y C. La probabilidad de que nieble es del 20%. Para manejar y comprender mejor el teorema de Bayes, vamos a utilizar este diagrama de árbol. A. La probabilidad de que llueva es del 50%. Eso significa que es un 0.5. B. La probabilidad de que nieve es del 30%. Eso significa que es 0.3. Y C. La probabilidad de que nieble es del 20%, eso significa que es 0.2. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente. A. Si llueve, hay una probabilidad de accidente del 10%. B. Si nieva, hay una probabilidad de accidente del 20%. C. Si hay niebla, hay una probabilidad de accidente del 5%. Continuando con nuestro diagrama de árbol, la probabilidad de que llueva y haya un accidente es del 10%, es decir, el 0.1. La probabilidad de que nieve y haya un accidente es del 20%, es decir, el 0.2. Y la probabilidad de que haya niebla y haya un accidente es del 5%, es decir, el 0.05. Resulta que efectivamente ocurrió un accidente y como no estábamos en la ciudad, no sabemos qué tiempo hizo, si nevó, si llovió o si hubo niebla. El teorema de Bayes nos permite calcular estas probabilidades. Las probabilidades que manejamos antes de conocer que ha ocurrido un accidente se denominan probabilidades a priori. Lluvia con el 50%, nieve con el 30% y niebla con el 20%. Una vez que incorporamos la información de que ocurrió un accidente, las probabilidades del suceso A cambian. Son probabilidades condicionadas que se denominan probabilidades a posteriori. Vamos a aplicar la fórmula. Para desarrollar la fórmula en este ejercicio en específico necesitamos aplicarla 3 veces para saber que si hubo un accidente, cuánta probabilidad hay de que haya llovido, de que haya nevado o de que haya habido niebla. Entonces vamos a comenzar con la probabilidad de que haya llovido mientras sucedió el accidente. Entonces, probabilidad de A dado B es igual a, en el numerador tenemos al producto de los sucesos a priori, es decir, en este caso llueva, y el suceso posteriori, en este caso que haya habido el accidente. Y abajo la sumatoria de esos productos con A, B y C. Al hacer todo este proceso obtenemos el resultado, que es 0.416. Al multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje, obtenemos que el porcentaje de que haya llovido cuando sucedió el accidente es del 41.6%. Continuando, vamos a hallar ahora la probabilidad de que haya nevado cuando sucedió el accidente. Entonces, probabilidad de A dado B. En el numerador ya sabemos que tenemos que colocar el producto del suceso a priori y el suceso a posteriori de la nieve. Entonces 0.3 por 0.2. El denominador quedará igual que el anterior. Esto nos da un resultado de un 0.5. Multiplicado por 100 para obtener el porcentaje es 50%. Entonces concluimos que la probabilidad de que haya nevado mientras sucedió el accidente es del 50%. Por último, y para terminar el ejercicio, vamos a hallar la probabilidad de que haya habido niebla mientras sucedió el accidente. Probabilidad de A dado B es igual a. En el numerador tenemos
el producto de los sucesos a priori y a posteriori de la niebla. Entonces 0.2 por 0.05. En el denominador estaremos trabajando lo mismo que ya hemos trabajado con las dos probabilidades anteriores. Esto nos da un resultado de 0.084, que multiplicado por 100 para obtener el porcentaje es 8.4%, que es la probabilidad de que haya habido niebla mientras sucedió ese accidente. Podemos concluir que usando este diagrama es mucho más sencillo resolver el teorema de Bayes. De esta manera obtenemos los resultados de las probabilidades de que haya llovido, haya nevado o haya habido niebla mientras ocurrió el accidente. La probabilidad de que haya llovido ha sido del 41.6%, de que haya nevado el 50% y de que haya habido niebla el 8.4%, siendo más probable de que haya habido nieve mientras hubo el accidente. A continuación les vamos a presentar otro ejercicio para que logres comprender mejor el teorema de Bayes. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. Eso nos deja el otro 60% que son empleados con otra profesión. El 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que en las otras profesiones solo el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Vamos a comenzar a desarrollar la fórmula. Probabilidad de A dado B es igual a. En el numerador tenemos al suceso a priori de ingeniero 0.2 por suceso posteriori de directivo, y en el denominador tenemos la sumatoria de los productos de los sucesos a priori y los sucesos a posteriori. Al efectuar las operaciones tenemos que nos da un resultado de 0.405. Esto multiplicado por 100 para saber el porcentaje es 40.5%. Esto quiere decir que la probabilidad de elegir un empleado que sea directivo y este salga ingeniero es del 40.5%. Esto ha sido todo por hoy, esperamos les haya sido útil y no olviden visitar esta página. Muchas gracias por su atención.